fíjense que Nico Saavedra, quien estábamos viendo en imágenes, ¿no es cierto?, hizo una dolorosa confesión familiar este fin de semana durante la Divina Comida. Dijo, mi papá murió de SIDA. Heavy, ¿no? Sí, mi papá se murió de SIDA y no se cuidó. Y la mina estaba contagiada, se refiere, me imagino, a la mujer, a la señora de... ¿Cuándo va a ser el día que por fin ¿cuándo va a ser el día que por fin en este país los condones sean taquilla? Hoy día Chile está con tasas altísimas, con gente contagiada y no se habla. Bueno, y sobre todo que casos como este que detalla Nicolás Saavedra, lamentablemente son casos que se repiten. A diario. No sé si a diario, espero que no a diario, pero que se repiten muchísimo entre los contagiados de SIDA, porque además los equipos médicos no le pueden contar a las familias. Claro. Y además, es ilegal hacerlo. Solo además, para empezar, estamos hablando... Michael, decir que qué feo tratar un caso y hablar de la mina. Es que estaba seguramente hablando de manera muy coloquial, porque me interesa decirlo, porque esto fue en la Divina Comida, que es justamente una instancia en la cual están en la mesa, se van relajando. Pero es un tema súper delicado como para tratar la mina. Sí, puede ser. Es un poco lo que pasaba con Gabriel Coca Mendoza, que las palabras tal vez no eran las precisas. Estamos hablando de una historia del año 1999. Imagínense, nosotros ahora, 2019, estamos hablando de esto y aún cuesta, aún no es un tema público. Hace 20 años fue esto. Y él siguió, y mira, me gusta mucho esta reflexión que él hace. Dice, cuando supe que mi papá tenía SIDA, me encantaba decirle a la gente, mi papá tiene SIDA, porque me empecé a dar cuenta que tenía muchos amigos que sus papás se murieron de cáncer o SIDA y seguimos escondiéndolo. Hablaba justamente, empezó a ver que esta era una realidad mucho más cercana de lo que él pensaba. Oye, qué fuerte. Sí, es que tiene que colocarse Cata, está muy estigmatizado el SIDA, que es como, no sé, le ponen la etiqueta, por ejemplo, de promiscuo, de homosexual, a veces, que antes se veía como casi una enfermedad. Y el SIDA no tiene nada que ver con eso. O sea, cualquiera se puede contagiar de SIDA, por Tiene que ver con la promiscuidad, tiene que ver, con la falta de cuidado. Con la falta de cuidado, pero uno tiene que cuidar. Claro, pero antes tenía ese estigma, a Nico le han pasado muchas cosas. Imagínate que justamente por el estigma que tiene el VIH-SIDA es que existe esta orden a los médicos, ¿no es cierto?, a todo el entorno médico, que no pueden contarle a sus cercanos si ellos no quieren contarlo. Ellos hacen todo lo posible en general, le dan la contención psicológica para que lo cuenten, pero si eso no sucede no pueden obligarlo. Y imagínate que la mamá o la hija, el hijo, pueden estar contagiados sin saberlo siquiera. Sí, yo creo que tenemos que dejar de ser tan pacatos y poner preservativos en todos lados. Hoy día, por suerte, también se están vendiendo en los kioscos, pero ese asunto así como, no, ¿cómo vamos a poner en un colegio preservativos? Claro. Como si, o sea, como si los cabros no tuvieran sexo. Como si no tuvieran relaciones sexuales. O sea, cuando el problema que hay jóvenes que tienen cercanía con sus padres y se informan, ¿cierto? Porque lamentablemente a veces la información no está en los colegios, se informan a través de las familias. Pero hay jóvenes que lamentablemente no tienen la información en el colegio, no tienen la información en la familia, es una sociedad prohibitiva, pacata, que no le da las herramientas para poder cuidarse. Entonces yo creo que lo más importante, que es un tema de salud pública, que no tiene que ver con religión, que no tiene que ver con moral, tiene que ver con salud pública de este país. Tienen que poner los condones y los preservativos al acceso de los jóvenes con facilidad. Y tú sabes que si eso se hiciera, ese es el contagio, que esa es la forma en que se habla del VIH-Sida, el contagio se podría eliminar, efectivamente, no solo porque si las personas que tienen SIDA se tratan con los medicamentos, hoy en día esas personas incluso podrían tener sexo sin condón y no transmitirlo, pero en nuestro país, como no se habla y es un tabú, la gente no se hace los exámenes, César. Yo creo que hoy en día, mira, fue un festival. Ese es el problema mayor, por si acaso. Fue un festival el fin de semana y estaba disponible la posibilidad de hacerse el examen. Qué bueno, ¿eh? Que era gratuito, bueno, era gratuito previo, obviamente, el pago de la entrada para estar en el festival. ¿Te lo hiciste o arrugaste? No, yo me lo hago todos los años, siempre. Porque yo ahora en este momento no tengo pareja estable, entonces siempre estoy chequeando. Pero aprovechaste la oportunidad y... No, ya me lo hice este año. Sí. Ya te lo listo ya. Siempre estoy, no sé, yo ocupo preservativo, pero uno igual está proclive a muchas cosas, como cuando no tiene pareja estable. Y aún teniendo pareja estable, que es lo más y aún usando preservativo. Y aún usando preservativo, además. Se te rompe. Yo creo que coincido un poco con lo que dice la Nati. Creo que debe haber una política. Me gustaría que hubiera una campaña, por ejemplo, en los medios grandes, los medios masivos, que hubiera una campaña en televisión que ocupara unos minutos de la franja, donde se explicara, porque es verdad, hoy en día el preservativo está disponible en muchos más lados, pero muy pocas veces se explica cómo se utiliza correctamente un preservativo. Que eso también tiene un error. Hay muchos jóvenes que se ponen el preservativo, se lo ponen mal, no cumplen la función y finalmente igual se contagian de ETS.
IGS varias, entre esas el VIH, como explicaba Ale. Me parece a mí que el problema es que, y va a sonar súper poco popular, pero yo creo que el problema es que todavía no se logra separar a la Iglesia del Estado. Yo creo que eso es muy gravitante. Por eso decía salud porque pública. todavía el Estado escucha mucho lo que dice, parte de la forma de pensar que tiene la ciudadanía, puede ser una gran parte también, pero eso tiñe un tema de salud que cruza tu fe o tus creencias. Entonces, porque dicen que solamente hay que tener sexo para procrear. Entonces, no, como uno se va... y todavía la sexualidad es vista como... La sexualidad todavía no es vista como lo que es. Todavía es vista como... Por supuesto. Oye, no es... Pero solo para procrear, ¿cachai? Porque si no, o sea, no es porque dos personas se quieran por placer. No existe eso en la De hecho, el placer todavía es muy... y lo creo, el placer todavía es muy cuestionado. Por eso la sexualidad también es vista como algo todavía muy tabú. Y eso es lamentable porque me parece a mí que radica justamente en esto. En que la realidad es que el Estado y la Iglesia están completamente separados. Y no hablo de ninguna iglesia en particular. Hablo de formas de ver el paso a otra vida, como se quiera, que rigen temas de salud. Y eso es lamentable para todos. Pero sabéis que el otro día hablaba una sexóloga y una psicóloga, hablaban justamente del aumento del contagio. No me acuerdo en qué canal lo vi. Y ellas comentaban que también nosotros estamos en una generación que le perdió el miedo al VIH. Sí, po. Porque se habló tanto, efectivamente, de que no es un mal del que vas a morir, de que es una enfermedad crónica, que se le perdió el miedo. Entonces, los jóvenes dejaron de cuidarse. Y eso también disparó la tasa de contagiados. Entonces, hay que tener la conciencia, como nosotros decimos, que es una enfermedad crónica, pero que efectivamente te tienes que cuidar. A ver, yo creo que con las tasas que tenemos en la actualidad de VIH-Sida parece imposible, ¿no? Pero hay varias cosas. Primero, evidentemente la educación es súper importante, pero no es lo único, porque si educamos también solo como poner un condón, tampoco vamos a lograr nada. También tenemos que educar desde el punto de vista afectivo. Absolutamente. A los jóvenes, de lo que significa la sexualidad, porque la sexualidad finalmente sí es poder, lamentablemente. Y por otro lado también está el tema de las campañas que no se hacen, que los gobiernos no se han hecho cargo, ¿no es cierto? Porque si la gente efectivamente se hiciera el examen, si el examen estuviese disponible mucho más en lugares como los que cuenta César, los jóvenes irían en masa a hacerse el examen. Es lo que se ha demostrado. El examen es gratuito, tiene un resultado inmediato hoy en día y efectivamente se puede hacer. Y si tú, joven, que tienes una vida más libre todavía, si tú tienes una pareja estable pero le estás poniendo el gorro a lo mejor, no sé, no tengo idea, hazte el examen, porque saber que tienes el VIH-Sida va a mejorar muchísimo y podremos salir de aquí al 2030. Chile podría ser el país que saliera. Debiese ser porque como... el problema nuestro es que la gente no se hace el examen. Una vez que ya tiene SIDA, sí, comienzan a hacerse el tratamiento, pero si mientras no se sepa, entonces vamos a seguir con estos altos. Ale, debiese ser como el test de embarazo, algo que uno también lo pueda realizar en su casa. Claro, porque muchas veces la gente tiene el temor. Se supone que ahora como está la ley en la actualidad no se puede, porque esa persona tiene que saber el estado que tiene VIH-Sida para poder hacer algo y obligarlo a hacerse un tratamiento. Básicamente es eso. Porque ahora el tratamiento... Entonces, hoy por eso no se puede hacer en la casa y por eso quieren que... Pero tal vez a eso se pueda llegar.